Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables. Si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos. No olvides dejar tu like y suscribirte. Capítulo 1. Nunca pensé que el final de mi historia de amor empezaría en una mañana cualquiera. Nada extraordinario, solo el aroma del café, el pan tostado, y el sonido del reloj marcando las 7:43. Daniel leía el periódico. Yo preparaba el lunch de Sofía. Parecía un día más, hasta que dejó de serlo. Recuerdo que se me cayó una rodaja de jitomate y rodó por el piso. Y no sé por qué, pero me quedé mirándola ahí, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Algo más grande que una rutina. Algo más profundo que un silencio. Tenemos que hablar, dijo él, sin levantar la vista. Esa frase que suena tan común en las películas, pero que cuando te la dicen, te parte en dos. En menos de 3 minutos, mi vida pasó de tener forma a ser un montón de piezas sobre la mesa. Daniel ya no me amaba. Había otra persona. Y no quería seguir fingiendo. No lloré. No grité. Ni siquiera pregunté, ¿quién? Lo único que pensé fue, ¿cómo sigo respirando ahora? Sofía entró a la cocina buscando su mochila y no escuchó nada. Yo le di un beso en la frente como cada mañana, fingí una sonrisa tan frágil que temblaba en mis labios, y la vi salir por la puerta. Nunca supe cómo logré mantenerme de pie. Cuando la puerta se cerró, Daniel ya estaba recogiendo sus cosas. Tenía una maleta lista. Tal vez llevaba tiempo preparándola, pero yo recién empezaba a entender que esa era mi nueva realidad. Me senté en la mesa. El café se había enfriado. Y entonces sí, las lágrimas llegaron. Lentas. Silenciosas. Como si mi alma estuviera llorando mucho antes que yo. Ese fue el día en que mi mundo cambió. El día en que me di cuenta de que no sabía quién era sin él. De que había construido mi vida alrededor de alguien que ya no quería quedarse. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que no podía imaginar, es que a veces, cuando todo se derrumba, es porque tienes que aprender a construirte desde cero. Ese día fue el principio del fin. Y también, aunque no lo supe entonces, el inicio de todo lo que estaba por descubrir en mí. Capítulo 2. Los primeros días después del adiós fueron un borrador de mí misma. Me movía por la casa como si habitara un museo abandonado. Cada objeto parecía tener voz, la taza que él usaba, el perfume que olvidó en el baño, su risa rebotando en las paredes de la memoria. El eco de un nosotros, que ya no existía. Dividirlo todo fue como romper fotos sin romperlas. Quién se quedaba con el sillón, quién pagaba la hipoteca, quién se llevaba la cafetera. Detalles que antes eran insignificantes ahora se convertían en batallas silenciosas. Me sorprendía llorando frente a una sartén, porque él solía cocinar los domingos. Y no era por la sartén. Era por todo lo que ya no volvería. Los papeles del divorcio llegaron rápido. Demasiado rápido. Como si él ya hubiera ensayado esta separación mientras yo aún vivía en una ilusión. Fui al juzgado sola. Firmé con una mano temblorosa y salí con un papel que decía que ya no éramos. Era oficial. Era real. Y dolía como si me hubieran arrancado una parte que no sabía que podía doler. Julia fue la primera en venir a verme. No preguntó nada. Solo trajo vino y helado, y me abrazó hasta que me dejé caer. Ella no intentó salvarme, solo me sostuvo mientras me rompía. No te preocupes por reconstruirte todavía, me dijo. A veces solo hay que dejar que se caiga todo. Sofía, en cambio, no hablaba. Solo se encerraba en su cuarto con los audífonos puestos y una mirada que pesaba más que cualquier juicio. No me culpaba en voz alta, pero lo hacía con sus silencios. Y yo no sabía cómo explicarle algo que ni yo entendía. Cómo decirle que no fui suficiente, que no lo vi venir, que me fallé. O peor, que nunca supe si alguna vez él me amó de verdad. Las noches eran el infierno. No por la soledad, sino por lo que salía a flote cuando el mundo se callaba. Mi mente no paraba. Recordaba conversaciones, risas, errores. Y me culpaba por todo. Por no haber visto las señales, por haber postergado mis sueños, por haber creído que el amor era eterno si una se esforzaba lo suficiente.
Dormía en el sofá. No podía entrar a la cama sin él. Me parecía demasiado grande, demasiado vacía. Como mi vida. Empecé a escribir en un cuaderno. No cosas profundas, solo frases sueltas. No entiendo nada. Hoy logré levantarme a tiempo. Extraño mi risa. Y así, en medio de esa oscuridad, algo comenzó a moverse muy dentro de mí. No era esperanza. Tampoco fortaleza. Era apenas una semilla. Una voz chiquita que decía, no sé cómo, pero un día saldré de esto. Y eso fue suficiente para seguir respirando. Para calentar agua. Para ponerme los zapatos. Para abrir las cortinas y dejar que entrara un poco de luz. No estaba bien. Pero tampoco estaba completamente rota. Solo, aprendiendo a caminar entre las ruinas del nosotros. Y reconociéndome, por primera vez, entre los escombros. Capítulo 3. Las primeras noches sola eran un eco. El silencio pesaba como un abrigo mojado y cada rincón de la casa parecía observarme con la misma mirada que yo evitaba en el espejo. Me hablaba en voz baja, como si pudiera engañar al vacío con frases que no convencían ni a mi sombra. ¿Estás bien? Mañana será mejor, solo es una etapa. Pero al cerrar la puerta y apagar las luces, todo se desmoronaba. El sonido del refrigerador, el crujido de la madera, la ausencia del sonido de su cepillo de dientes. Todo era prueba irrefutable de que estaba sola. De verdad sola. Había olvidado cómo estar conmigo misma. Me asustaba el tiempo libre, el espacio amplio, las tardes sin compromisos compartidos. El reloj se convertía en enemigo, marcando horas que antes volaban y ahora se arrastraban. Ya no había nadie que preguntara si quería ver una película, si quería cenar fuera, si dormí bien. Y lo peor no era la soledad física, sino la emocional. La sensación de ser invisible en un mundo que seguía girando sin mí. Sofía no ayudaba. No porque no quisiera, sino porque también estaba herida. No me miraba igual. Tenía una distancia nueva en los ojos, como si yo también la hubiera defraudado sin querer. Cerraba la puerta de su cuarto más fuerte que antes, me respondía con monosílabos, y se encerraba en su música como si fuera un refugio al que yo no podía entrar. Y yo la entendía. Porque si yo, con mis años y mis libros de autoayuda, me sentía perdida, ¿cómo no iba a estarlo ella, con su adolescencia a cuestas y su hogar derrumbado? Pasaban los días y me obligaba a mantenerme ocupada. Lavaba los trastes aunque no hubiera muchos, regaba las plantas que casi nunca florecían, doblaba y redoblaba la ropa. Descubrí que los quehaceres eran una forma de anestesia. Si me mantenía en movimiento, quizás no sentiría tanto. Pero el cuerpo no se engaña para siempre, y había momentos, pequeños pero demoledores, en los que me detenía frente a la ventana, veía pasar a alguien abrazado, o escuchaba una canción que antes sonaba en el coche, y el corazón se me apretaba como si no hubiera aprendido nada desde el día en que él se fue. Julia me llamó una tarde. Me preguntó si quería salir. Le dije que no tenía energía. Ella no insistió. Solo dijo, cuando estés lista, aquí estoy. Y colgó. Me dejó sola con esa frase que dolía y al mismo tiempo curaba. Porque estar lista era algo que ni siquiera podía imaginar, pero saber que alguien esperaba pacientemente mi regreso a la vida me daba una mínima paz. Esa noche me atreví a entrar en nuestra habitación. Caminé despacio, como quien pisa un terreno minado. Me senté al borde de la cama. Toqué la sábana con los dedos, como si fuera algo ajeno. Me recosté del lado que solía ser mío. Miré el techo. Respiré hondo. Y por primera vez desde que todo comenzó, me quedé allí. No dormí mucho. Pero al menos no huí. Al día siguiente salí a caminar. No muy lejos, solo unas cuadras. Me puse los audífonos, escuché un podcast sobre mujeres que se reinventan. No me sentí identificada, pero me aferré a cada palabra como si fueran sogas lanzadas desde la orilla. Me compré un café. Me senté en una banca del parque y abrí mi cuaderno. Escribí, hoy no tuve miedo de estar sola. Solo un poco. Pero menos que ayer. Y en ese momento entendí que sanar no era un salto, sino una serie de pasos torpes, lentos y a veces invisibles. Volví a casa antes de que anocheciera.
Sofía ya estaba ahí. No dijo nada, pero me dejó una taza de té sobre la mesa. Yo tampoco dije nada, pero la miré a los ojos por un segundo más largo que de costumbre. No lo sabíamos, pero ese fue el inicio de algo nuevo entre nosotras. Un pacto silencioso. Te veo, sin palabras. A veces el miedo no desaparece. Solo se vuelve más liviano. Y aprendí que estar sola no era el fin del mundo. Era, tal vez, el comienzo de mi mundo sin él. Capítulo 4. No sé en qué momento dejé de escuchar mi voz. No la que uso para hablar con otros, sino esa otra, la que vive dentro, la que alguna vez guiaba mis decisiones y que, sin darme cuenta, fui silenciando con tal de encajar en la vida que construimos juntos. Me costó reconocerlo, pero poco a poco entendí que no fue Daniel quien me apagó, fui yo la que fue bajando el volumen de mis deseos, la que se acomodó en lo que creía que debía ser. Una buena esposa, una madre presente, una mujer que agradece lo que tiene aunque en el fondo sienta que le falta algo. El primer indicio de que todavía había algo de mí en mí fue una libreta vieja que encontré en una caja olvidada del closet. Tenía bocetos, ideas de proyectos de diseño, trazos hechos con prisas y emoción. Arquitectura emocional, espacios que abrazaban, pequeñas utopías sobre papel. Recordé que alguna vez soñé con crear lugares que sanaran, que contaran historias, que respiraran junto a quienes los habitaban. Cerré la libreta y me quedé con ella en las manos durante varios minutos, como si hubiera encontrado una reliquia de una vida anterior. Y lo era. Era la vida que postergué. Era la Elena que quise ser. Esa noche busqué en internet talleres de arte, cursos, conferencias, cualquier cosa que me conectara con eso que me hacía vibrar. Encontré uno de ilustración arquitectónica, empezaba en 3 días, y sin pensarlo mucho, me inscribí. Fue un acto pequeño, casi secreto. No se lo conté a nadie. Era solo mío. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a entusiasmo. Miedo también, claro. Miedo de no encajar, de estar oxidada, de ser la más vieja del grupo. Pero más fuerte que el miedo fue la chispa de curiosidad que creí extinguida. El día del taller me puse una blusa que tenía guardada desde hacía años. Azul marino, con mangas amplias. Me miré al espejo y no reconocí del todo a la mujer que me devolvía la mirada, pero al menos no la odié. Tomé el metro como hacía tiempo no lo hacía. Observé a la gente, los rostros, los movimientos. Me di cuenta de que había estado desconectada del mundo, como si vivir doliera tanto que me hubiera escondido en una cueva de rutinas. Pero ahí estaba, de nuevo entre la gente, caminando por calles que no pisaba desde antes de ser madre, antes de ser esposa. Antes de olvidarme. En el taller, los lápices me temblaban al principio. Me sentí torpe, insegura. Pero la profesora, una mujer mayor con voz suave, me sonrió como si me hubiera estado esperando. Dibujamos formas básicas, analizamos perspectivas, y en medio de todo eso, entre líneas y sombras, algo en mí se alineó. Como si el trazo me devolviera un pedazo de mi identidad. Después del taller caminé sin rumbo. Me detuve frente a un escaparate donde vendían cámaras fotográficas, y lo vi. A él. No a Daniel, no a Tomás. Alto, barba recortada, una mochila cruzada en el pecho y una cámara colgando del cuello. Me sonrió como si ya me conociera. Me dijo que la luz a esa hora era perfecta y que me veía luminosa. Me reí, un poco incómoda. No por él, sino porque hacía mucho que nadie me decía algo bonito sin esperar nada a cambio. Me preguntó si dibujaba. Le dije que sí, que apenas retomaba. Me deseó suerte y se despidió con una dulzura que me dejó pensando en el más rato del que esperaba. Esa noche escribí en mi cuaderno, hoy me reconocí un poquito. Hoy no fui solo lo que me rompió. Fui lo que aún me espera. Y me dormí con esa frase dándome vueltas en la cabeza, como si fuera una canción antigua que no sabía que aún recordaba. Descubrirme, aunque fuera en retazos, era también reconstruirme. No tenía prisa. No quería regresar a la mujer que fui. Quería conocer a la que podía ser ahora. Con cicatrices, sí. Pero también con hambre de vivir. Capítulo 5. Hay dolores que no se gritan, que no se pueden explicar con palabras ni con lágrimas. Son silenciosos, casi elegantes,
pero se instalan en el cuerpo como un huésped no invitado. Te acompañan a todas partes. Se sientan contigo en la mesa, te observan mientras te lavas los dientes, te susurran cosas crueles mientras tratas de conciliar el sueño. Y a ese dolor fue al que me acostumbré después del divorcio. No al que te desarma de golpe, sino al que se queda, día tras día, como un murmullo debajo de la piel. Ese dolor fue el que me hizo llorar mientras escuchaba una canción en el coche, el que me atrapó en un ataque de ansiedad en medio del supermercado cuando vi una pareja discutiendo sobre qué cereal comprar. Porque no eran solo ellos. Era todo lo que yo ya no tenía. Todo lo que, por momentos, todavía deseaba recuperar, aunque supiera que no me convenía. Me descubrí muchas veces deseando cosas contradictorias. Volver al pasado. Volver a él. Volver a cuando no dolía. Pero también, al mismo tiempo, quería correr hacia el futuro con una fuerza nueva, una que apenas comenzaba a sentir brotar. Una tarde decidí visitar el parque al que solíamos ir los domingos. Llevé mi cuaderno, unos lápices y una manta. Me senté debajo de un árbol y dejé que el viento me acariciara la cara. Cerré los ojos y, por primera vez en semanas, no sentí que el mundo se me venía encima. No porque ya no doliera, sino porque había algo en mí que estaba cambiando. Como si el dolor hubiera empezado a moverse, a migrar de un rincón oscuro hacia otro más liviano. Como si se hubiera cansado de estar encerrado y, de pronto, quisiera volar. Abrí el cuaderno y dibujé sin pensar. No líneas perfectas, solo sensaciones. Árboles torcidos, una silueta de mujer flotando entre hojas, una casa sin techo. Sentí que no estaba dibujando con las manos, sino con las partes de mí que no sabía cómo hablar. Y en medio de ese dibujo desordenado, Tomás volvió a aparecer. Literalmente. Caminando entre los árboles, cámara en mano, con esa mirada que parecía buscar historias en cada rincón. Se detuvo cuando me vio. Se acercó despacio. Me preguntó si podía sentarse. Yo asentí. No hablamos mucho. Me mostró una fotografía de una mariposa sobre una piedra. Me dijo que le fascinaban porque eran frágiles y fuertes a la vez, porque pasaban por una muerte simbólica antes de volar. Yo no dije nada, pero algo dentro de mí se quebró. Una mariposa. Una transformación. Una belleza nacida del encierro. Me pregunté si algún día podría volar así, con alas nacidas del dolor. Él me ofreció un café que llevaba en su termo. Era fuerte, dulce. Me supo a compañía. Estuvimos ahí un rato. Sin urgencias. Sin expectativas. Y cuando se fue, lo hizo como llegó, en silencio, pero dejando una estela de calma detrás. Esa noche me acosté temprano. No tenía sueño, pero mi cuerpo pedía descanso. Abracé una almohada como si pudiera darme consuelo. Y pensé en las veces que me dolió tanto que creí que no iba a resistir. Pero lo había hecho. Seguía aquí. Respirando. Soñando en fragmentos. Pensando en mariposas. Escribí en mi diario, el dolor también tiene alas. A veces duelen tanto que olvidamos que están ahí. Pero un día, sin saber cómo, nos levantamos y ya no arrastramos todo. Flotamos, aunque sea un poco. Aunque sea en sueños. Y con esa frase enredada en el pecho, cerré los ojos. No con tristeza. Tampoco con alegría. Con algo intermedio, una mezcla tenue y poderosa que se parecía mucho a la esperanza. Capítulo 6. Hay días en los que todo sigue igual. Mismo café, misma rutina, mismas pausas entre palabra y palabra. Pero de pronto, algo se siente distinto. No sabes exactamente qué fue. Tal vez la forma en que te levantaste. Tal vez que no dolió tanto recordar. O tal vez que, por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiras no te pesa. Esa mañana fue así. Desayuné en silencio, pero sin angustia. Sofía bajó tarde, con cara de sueño y ojeras, y aunque no cruzamos más de 3 frases, me miró. De verdad me miró. No con reproche, sino con ese tono gris que usan los hijos cuando no saben cómo pedir consuelo sin parecer débiles. Le preparé su sándwich favorito. No dijo gracias, pero tampoco lo rechazó. Y cuando se fue, sentí que había dejado algo atrás.
Una pequeña grieta en el muro que había construido entre nosotras. Una grieta suficiente para que entrara un poco de luz. Esa tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré la carpeta de un proyecto que empecé hace años, un refugio para mujeres en crisis. Bocetos incompletos, ideas sueltas, notas con letra apurada. Me sorprendió todo lo que alguna vez soñé hacer y cómo, poco a poco, fui guardándolo todo en el cajón de algún día. Sentí un impulso extraño, como si algo dentro de mí dijera, es ahora. Abrí la computadora, armé una presentación simple, busqué contactos viejos. No tenía idea de si funcionaría, pero en ese momento no se trataba de resultados, se trataba de acción. De dejar de mirar la vida desde la orilla. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, escuché pasos suaves detrás de mí. Era Sofía. Se sentó en la barra y empezó a picar una manzana sin decir palabra. Yo tampoco dije nada, pero me sentí acompañada. Me preguntó si podía salir el sábado con sus amigas. Asentí. Luego, como si se le escapara sin querer, dijo, vi que dibujabas en el parque el otro día. ¿Me viste? Pregunté, sorprendida. Sí, no quise interrumpir. Estabas muy concentrada. Dibujas bonito, mamá. Y entonces me pasó algo extraño. Quise llorar, pero no de tristeza. Llorar porque me había llamado, mamá, con ternura. Porque me había visto. Porque de algún modo, en medio del naufragio, ella seguía ahí, nadando cerca de mí sin que yo lo notara. Al día siguiente, fui a una galería pequeña donde una amiga de Julia exponía. Me perdí entre colores, trazos y formas que hablaban su propio idioma. Me detuve frente a una obra con una mujer sin rostro, rodeada de puertas abiertas. Me quedé ahí mucho rato. La autora se me acercó. Me dijo que la había pintado después de una pérdida. Que cada puerta era una elección. Que a veces el dolor te obliga a elegir caminos que nunca te atreverías a mirar. Le di las gracias sin saber qué más decir. Compré una postal con la imagen. La colgué frente a mi escritorio. Más tarde, Tomás me escribió. No preguntó cómo estaba, solo mandó una foto de un atardecer sobre un edificio antiguo. Te haría bien ver esto en vivo, puso debajo. Le respondí con una palabra, quizás. Me sentí adolescente y ridícula, pero también viva. Había algo en el que no presionaba. Que no exigía nada. Que simplemente estaba. Como una sombra amable al final del día. Esa noche, después de que Sofía se durmió, volví a mi cuaderno. Escribí con mano firme, hoy crucé la primera puerta. No sé qué hay del otro lado. Pero ya no tengo tanto miedo. Dibujé una silueta caminando entre marcos vacíos. Sentí que era yo. Una versión nueva. Una versión que no tiene todas las respuestas, pero sí preguntas distintas. Y me dormí con una extraña certeza en el pecho. Como si algo invisible me tomara de la mano y susurrara, aún no has visto lo mejor de ti. Capítulo 7. Siempre pensé que la casa era un refugio. 4 paredes que protegían del mundo, una estructura donde se construyen los días, donde se guarda lo bueno y lo malo, los olores, las costumbres, los silencios. Pero después de la separación, mi casa se volvió otra cosa. Un campo de batalla sin guerra. Un lugar lleno de objetos que ya no me hablaban, que me recordaban todo lo que ya no era. Por un tiempo, evité mirarla a fondo. Cerraba puertas, apagaba luces rápido, me refugiaba en la rutina para no detenerme a sentir. Pero llegó un día, sin razón específica, en que me descubrí observando las paredes como si fueran un espejo. Y fue entonces que entendí que, para reconstruirme, también debía reconstruir mi espacio. Empecé por algo pequeño, cambié las cortinas del salón. Después, un cojín aquí, una lámpara allá. Pero lo que marcó la diferencia fue la pared de la recámara. La pinté de coral. Un color que no estaba ni cerca de los tonos que Daniel habría aprobado. Ni blanco, ni gris, ni sobrio. Coral. Vibrante, cálido, inesperado. Mientras pasaba la brocha, sentí que estaba borrando el pasado centímetro a centímetro. No porque quisiera negar lo vivido, sino porque necesitaba reclamar ese espacio como mío. Por fin mío.
Sofía me ayudó con la segunda capa de pintura. No dijo mucho, pero cantaba bajito mientras movía el rodillo. En un momento, se detuvo, me miró y dijo, me gusta cómo se ve. Ya no parece la habitación de antes. Y sonreí. Porque entendí que no era solo la habitación la que estaba cambiando. También lo estábamos haciendo nosotras. No de golpe, no sin tropiezos. Pero algo dentro de esa pared coral también estaba reparando lo que se había agrietado entre madre e hija. Esa noche cenamos juntas en el suelo, en medio del desorden. Comimos pizza y hablamos de cualquier cosa. Series, música, tonterías. Me contó que una amiga suya también estaba pasando por un divorcio en su familia. Me preguntó si creía que el amor verdadero existía. No supe qué decir. Le respondí con sinceridad, creo que el amor verdadero no siempre llega como esperamos, pero existe. A veces en las personas. A veces en los momentos. A veces, en nosotras mismas. Ella asintió, como quien no está del todo convencida pero acepta el intento de respuesta. Tomás me escribió esa noche. Me preguntó si quería acompañarlo a una pequeña exposición fotográfica que iba a montar en un café. Dudé un segundo, pero dije que sí. No por él, sino por mí. Quería salir. Quería ver algo nuevo. Quería probarme que podía habitar otros escenarios sin sentirme extraña. Y lo hice. Me vestí sin buscar agradar, me peiné sin apuro. Me sentí ligera, como si no estuviera huyendo de nada, solo caminando hacia algo. Lo vi esperándome en la entrada. Su sonrisa era tranquila, sin prisas. Me ofreció su brazo como si fuéramos antiguos amigos. En el café, las fotos colgaban como ventanas abiertas a otros mundos. Paisajes, rostros, texturas. Me perdí entre imágenes, pero me encontré en una calle vacía al amanecer. Le pregunté por qué la había tomado. Me dijo que ese día, después de perder a su esposa, había salido a caminar sin rumbo. Esa calle era el primer lugar donde sintió que podía respirar de nuevo. Nos miramos en silencio. Yo entendí. Él entendió. No había nada que decir. Cuando volví a casa, Sofía ya dormía. Me quité los zapatos en la entrada, caminé descalza por el pasillo y me detuve frente a la pared coral. Pasé los dedos por su textura, como si pudiera leer lo que había quedado impreso ahí. Me acosté sin prisa. No tuve que fingir que estaba bien. Pero tampoco me sentí completamente rota. Había una calma distinta. Como cuando después de la tormenta, aún con el cielo gris, el aire huele limpio. Esa noche escribí en mi cuaderno, hoy la casa se sintió hogar. No porque él no esté, sino porque yo sí estoy. Porque mi risa volvió. Porque la sombra se movió un poco. Porque me estoy quedando conmigo. Y dormí sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, dormí dentro de mí misma. Capítulo 8. Nunca supe en qué momento exacto dejé de romperme. No hubo una fecha, ni una señal, ni una conversación reveladora. Fue más bien una acumulación de instantes. Pequeños gestos que parecían insignificantes pero que, juntos, formaban una verdad nueva. Me di cuenta una mañana, al despertar. No hubo sobresaltos, ni ansiedad, ni vacío. Solo el sonido de los pájaros, la luz filtrándose por las cortinas coral y una sensación de presencia. Yo estaba ahí. Completa. Sin necesidad de demostrar nada. Sin esperar que alguien más me hiciera sentir viva. Esa semana terminé la propuesta del proyecto para el Centro de Mujeres. Lo envié sin expectativas. No me importaba si me contestaban, si lo aceptaban, si lo financiaban. Lo hice porque tenía que hacerlo. Porque era mío. Porque era una forma de devolver al mundo lo que el mundo, sin saberlo, me había dado, la posibilidad de reconstruirme. Sofía me abrazó antes de irse a la escuela. Un abrazo breve, casi mecánico, pero sincero. Me dijo que necesitaba ayuda con un ensayo sobre mujeres que inspiran. No dijo si pensaba escribirme, pero el solo hecho de pedirme consejo fue suficiente para entender que algo se había sanado entre nosotras. Que no todo estaba dicho, pero sí algo importante, seguimos eligiéndonos, incluso en los días grises. Tomás y yo seguimos viéndonos.
sin etiquetas, sin promesas. A veces compartimos un café, una caminata, una conversación larga sobre libros, viajes o simplemente la vida. No me enamoré de él como en las películas. Me enamoré de su forma de escuchar, de cómo se queda en silencio sin llenarlo con frases inútiles. De su paciencia. De su respeto por mis pausas. Y lo más importante, me enamoré sin perderme. Una tarde me invitaron a dar una charla en un espacio cultural. No era nada grandioso, apenas un grupo pequeño. Pero me temblaban las manos. Me paré frente a esas mujeres, algunas jóvenes, otras con el rostro cansado como el mío, y les hablé. No como una experta, sino como una sobreviviente. Les conté mi historia. Cómo se me cayó la vida. Cómo me creí vacía. Cómo, en ese mismo vacío, encontré semillas. Les dije que no hay un mapa para sanar, pero sí señales. Que no hay que tener prisa. Que está bien no saber. Que a veces, lo único que se necesita es decidir no volver atrás. Al final, una de ellas se acercó, me abrazó y me susurró, pensé que yo era la única. Y entendí que todo lo vivido, incluso lo más oscuro, había tenido un sentido. No porque el dolor sea necesario, sino porque si logras transformarlo, se convierte en faro para otras. Esa noche, en casa, encendí una vela y me senté frente al espejo. Me miré de verdad. No con juicio, no buscando defectos, sino como quien reconoce a una vieja amiga. Y me vi. Las arrugas nuevas, la mirada más firme, las cicatrices que ya no me avergonzaban. Me vi, y sonreí. Escribí mi última entrada en el cuaderno, no soy otra. Soy la misma que una vez soñó y se apagó, que amó y perdió, que cayó y aprendió a levantarse sin rencor. Soy la mujer que aún tiembla, pero ya no huye. La que ya no se explica, porque simplemente es. Soy hogar. Y me habito entera. Apagué la luz. Y en la oscuridad, no sentí miedo. Sentí paz. La paz de saber que, aunque el amor se haya ido, yo me quedé. Y eso, para mí, es el verdadero comienzo. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.